Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, a 1 Corintios, capítulo 16. Ya estamos terminando esta hermosa carta. Hoy día quisiera compartir con ustedes, como título de la enseñanza, la iglesia que honra a Dios, honra con sus ofrendas. Y vamos a dar lectura de los versículos 1 al 4 para luego ir a un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Oremos. Padre amado, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, tú seas obrando en nuestros corazones, en aquellos que están oyendo en este minuto, y tú seas edificando tu iglesia, Padre, y también convenciendo de pecado, si alguno está en pecado, Padre. Bendícenos con tu luz, te lo rogamos, y permítenos vivir la vida de tu Hijo Jesús en su gracia, en tu poder, Padre, no en nuestras fuerzas. Te damos gracias porque tú has sido bueno con este pequeño remanente y nos has permitido poder ser salvos por la gracia y ser salvos por tu buena voluntad, Padre. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, cuando llegamos a este pasaje, ¿cierto? Como ya lo he dicho los domingos anteriores, que hemos estado en el capítulo 16, podríamos pensar que el apóstol Pablo está, en cierta manera, cerrando su carta con algunas instrucciones prácticas, medias pragmáticas, ¿cierto? Casi instrucciones administrativas con respecto a las ofrendas. Pero cuando nosotros nos detenemos un poco más y meditamos y escudriñamos y leemos con cuidado, nos damos cuenta de que aquí no hay nada meramente administrativo. Aquí hay teología pura. Aquí hay adoración pura. Y también aquí hay una vida práctica cristiana, que es una vida activa. Porque la forma en que una iglesia maneja sus recursos revela profundamente lo que cree esa iglesia acerca de Dios, lo que entiende acerca del Evangelio y lo que hay en su corazón finalmente. El apóstol Pablo ha pasado 15 capítulos, ¿cierto?, hablando de doctrinas gloriosas como la cruz, la resurrección, la santificación de la iglesia, etc. Y ahora termina y concluye hablando del dinero. ¿Y por qué termina hablando del dinero o hablando de los bienes? Porque la doctrina verdadera, hermano, siempre se traduce en una vida práctica, en una vida concreta. Y no es extraño que después de unas de las doctrinas más gloriosas, como es la doctrina de la resurrección de los muertos, ahí en el capítulo 15, pase al tema de las ofrendas y la administración de las ofrendas. Porque las riquezas y bienes de este mundo, hermano, siempre han sido y siempre serán los elementos que evidenciarán el estado de un corazón regenerado. Es aquel índice, es aquella esencia que muestra realmente de qué está hecho nuestro corazón. Y la verdad central, hermano, que veremos en el día de hoy es esta. Una iglesia madura no solo se distingue por lo que cree, sino por cómo da. Y no solo por cómo da, como vimos la semana pasada, sino cómo administra lo que da, que es lo que veremos el día de hoy. Una ofrenda, hermano, debe nacer de principios espirituales, así lo vimos hace un par de semanas atrás en los versos 1 y 2, cuando el apóstol Pablo le dice en cuanto a la ofrenda para los santos, y ahí cuando usa esa palabra es la palabra colecta, que significa recolectar contribuciones de manera voluntaria. Es decir, esta recolección de donaciones que estaban administrando, ¿cierto?, era para los santos de la iglesia de Jerusalén. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es introduciendo el tema con una instrucción que él ya había dado a otras iglesias. Por eso que dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y esto, hermano, es importante, porque la ofrenda, hermano, no es un tema cultural. No es algo que nosotros hagamos porque nosotros somos bautistas, porque nosotros somos presbiterianos o lo que sea.
es porque es bíblico. La ofrenda, hermano, no es algo cultural, tampoco es algo que se dé de manera local, ni tampoco es un principio que nosotros hayamos heredado. Es un principio bíblico, es un principio universal de la Iglesia Universal de Cristo. La ofrenda además es ordenada por Dios y como dice el Pablo, como ordené, dice. Es una orden, no es una recomendación, no es un consejo, es una orden. Como ordené a las iglesias de Galacia, haced también, vosotros también, dice. Y esto, hermano, también nos elimina esa idea común que nosotros tenemos de que dar es un acto espontáneo. Y nosotros tenemos que hacer esas campañas en donde tocamos el corazón del oyente, decimos cosas bonitas, ponemos testimonios para que se mueva el corazón a dar. No, no es algo espontáneo como veíamos la semana pasada. Es algo que nosotros decidimos en nuestro corazón, proponemos en nuestro corazón. Esto es para Dios, esto es para mis hermanos necesitados, esto es para la obra de Dios. Dar, hermano, no depende del momento. Dar es un acto pensado con anticipación, dispuesto en el corazón. Dar es un acto que Dios ordena. Y como enseña también el pastor MacArthur, la ofrenda cristiana no es impulsiva, sino que es una disciplina espiritual deliberada que refleja la obediencia y la gratitud de un corazón regenerado. Es decir, el ofrendar, hermano, lo único que evidencia realmente el estado de nuestro corazón. Y además, la ofrenda, hermano, debe ser regular, como veíamos, ¿cierto? Cada primer día de la semana, dice en el verso 2. Y esto significa que dar no es una cosa ocasional, no es dependiendo de la temporada. Dar es parte de nuestro culto público. Es parte de nuestro culto cada domingo. Apartar para el Señor algo y darlo el día que se reúne la iglesia. Así como nosotros oramos regularmente, así como nosotros nos congregamos regularmente, así también nosotros damos con regularidad. Y esto, hermano, revela que el dar no es un evento en particular, en un momento determinado, sino que es una forma de vivir, es la forma de vivir del creyente. Además dar es una ofrenda personal. Dice cada uno de vosotros, dice, no habla de familias, no habla de grupos de personas, dice cada uno de vosotros. Eso quiere decir, hermano, que no hay excepciones. No dice que los ricos den, no dice que los líderes den, dice cada uno de vosotros sin importar su condición. Y esto, hermano, nos muestra que dar no es una opción, no es opcional, es parte de ser creyente. La ofrenda además debe ser un acto solemne de adoración, como veíamos la semana pasada. Dice, ponga aparte algo, y termina este versículo diciendo, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. La instrucción es que apartemos algo de manera solemne, porque es un acto solemne de adoración, y lo guardemos como quien guarda el tesoro de otra persona. Pablo es claro, hermano, que la ofrenda no es un acto improvisado. Al momento que se invite para que se recojan las ofrendas, para que se colecten las ofrendas, nosotros ya tenemos guardado lo que es para el Señor. Es un acto meditado, es un acto dispuesto en el corazón, en la intimidad con Dios como testigo, en donde el creyente aparta algo y lo dedica a Dios. Ya no le pertenece más, ya no es de él. Aunque lo haya apartado el día martes en esa misma semana, ya no le pertenece a él y lo guarda como el tesoro de Dios. Y ahora esa ofrenda es dedicada a Dios y lo guarda como un tesoro, no como algo que le pertenece. Y acá, hermano, cabe mencionar que cuando Pablo les instruye esto, les manda que no se deben recoger ofrendas en su presencia, sino más bien en su ausencia. Porque, bueno, ese es un principio también. Y esto es importante, es de vital importancia, ya que se revela claramente el corazón de la iglesia. Ya que no hay ojos que estén viendo las ofrendas entregadas, sino más bien solo Dios. Es como si yo le dijese, hermano, no vamos a recoger su ofrenda el día domingo, vamos a recolectar las ofrendas el sábado en la tarde. Así que venga el sábado en la tarde a cualquier hora y deposite su ofrenda. Nadie te va a estar mirando, nadie va a estar cantando ni aplaudiéndote cuando entregues tu ofrenda. Esa recolección se hace en la ausencia de la iglesia. Es decir, es un acto solemne ante Dios, en donde Dios conoce el corazón con el que se dio aquella ofrenda. Nosotros hacemos esto porque es parte de nuestro culto, pero bien podría ser en privado. Por eso que cada vez que se olvida la ofrenda, recoger la ofrenda o invitar a recolectar la ofrenda, hermano, nosotros después de la reunión podemos acercarnos y entregar a Dios esa ofrenda, ¿cierto? Porque eso es algo que dispusimos en nuestro corazón en casa, no es algo que nosotros hayamos dispuesto en el momento. Algunos piensan, me salvé, no
no se recogieron ofrendas, no se me salvé. No, hermano, demuestra lo que hay en tu corazón. Dudo que cuando tú estabas cortejando a tu actual esposa y le hayas llevado un regalo, te hayas contentado porque no le entregaste el chocolate que tenías en tu bolsillo. Yo creo que una de las cosas que uno diría, ¿por qué no lo hice? Se me olvidó. No, no se te va a olvidar, porque eso está dispuesto en tu corazón para ella. Es lo mismo, hermano, con las ofrendas. Nosotros disponemos en nuestro corazón, proponemos en nuestro corazón, apartamos algo, lo guardamos como un tesoro y lo entregamos el día domingo para el Señor. Además, la ofrenda es proporcional a lo que he recibido. 1 Corintios 16:2 dice, según haya prosperado. Y esto, hermano, nos muestra que Dios no contabiliza cuánto nosotros damos. Dios no mide cuánto estás dando. Dios lo que mide es cuánto te cuesta dar. Y esto elimina, hermanos, la comparación entre nosotros, elimina el orgullo, elimina las excusas al momento de dar. Porque bien recordamos la historia de la viuda que dio 2 blancas, las monedas más pequeñas que existían, pero el Señor Jesús dijo, esa mujer dio más que todos ellos, porque dio todo lo que tenía. Proporcional. Era el 100% y no tenía más. Hermano, pasamos a ser medidos por Dios de acuerdo a lo que Él claramente sabe que nos ha dado a nosotros. Por eso es que según haya prosperado, porque Él claramente sabe cuánto nos ha prosperado. Por lo tanto, Dios sabe cuánto es lo que estamos dando. Podríamos decir nosotros, estoy dando harto. Mire, todos los billetes que dio ese hermano, cuánto dinero, pero Dios sabe cuánto realmente tienes en casa. Por supuesto, si Él lo sabe todo. Muchos cometen el error de pensar que cuando proponen en su corazón dar una cantidad, luego Dios olvida lo que propusieron sin importar lo que realmente dan. No olvides a Ananías y Zafira. Ellos propusieron en su corazón dar la heredad y sin estar obligados por Dios, ellos vendieron esa heredad, pero luego lo que hicieron fue decir que la habían vendido por menos. Extrajeron un monto de lo que ellos habían propuesto en su corazón. Pero ¿quién se dio cuenta de aquello? ¿Alguno de los hermanos? Nadie sabe lo que tú estás dando. Solo el Espíritu Santo de Dios se da cuenta. Ningún hermano tenía cómo saber qué monto estaban dando en su corazón. Hermanos míos, Dios no quiere nuestro dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Como podría necesitar algo que Él es dueño. Él quiere la entrega de tu ser entero, de tu corazón completo. Y la ofrenda, hermano, es uno de los termómetros más claros del estado del corazón. Uno de los peligros más dañinos en la vida de un creyente es la codicia. Dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa, escuche bien, está hablando de aquellos que enseñan otras cosas, maestros que enseñan otras cosas, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, no se ajusta a lo que fue enseñado por nuestros apóstoles, ¿cierto? Está envanecido, dice. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué cosas? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Escuche bien, ¿de quiénes? Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Escuche bien, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Hermano, ¿y cuánto nos cuesta a nosotros estar contentos con lo que tenemos? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, escuche bien, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ¿es malo querer enriquecerse? Los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? En tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas.
que hunden, escuche bien, a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, aquí está la gran diferencia. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hermano, esa frase, raíz de todos los males es el amor al dinero, es el tema de esta sección de la Escritura. Todo lo demás es una explicación de la importancia de esta declaración. Amor al dinero se traduce de la palabra philauguria, una palabra compuesta que literalmente significa afecto a la plata. Raíz de todos los males es el afecto que tenemos por el dinero. El dinero, hermano, no es intrínsecamente malo en sí. El dinero no es malo a merced. Él no es malo porque sea dinero. Lo que Pablo condena aquí, hermano, es el amor al dinero, el afecto al dinero, no al dinero mismo. El dinero mismo es un instrumento, el dinero mismo es papel, el dinero mismo es un metal. Lo que es malo aquí es el afecto que nosotros tenemos hacia el dinero cuando hemos cambiado el afecto hacia Dios, hacia el dinero. El afecto de Dios hacia el afecto del dinero. El amor, hermano, se vuelve la raíz del que salen todos los males, dice el apóstol Pablo. Y resulta difícil imaginarse un mal en esta tierra, hermano, que no haya sido cometido por amor al dinero. Hay homicidios, genocidios, hermano, hay femicidio, hay tantas cosas que han sucedido solamente por el amor al dinero. Tal como el amor hace que las personas se complazcan a sí mismas, tal como el amor al dinero hace que presuman, ¿cierto?, que distorsionen la justicia, se aprovechen de los pobres, mientan, engañen y roben. Hermano, eso es lo que termina haciendo el amor al dinero. El apóstol Pablo termina este pasaje en 1 Timoteo 6 ilustrando el peligro de ese amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos, y él advierte, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo no menciona nombres, pero podría haber usado un ejemplo de los que le eran cercanos. Por ejemplo, Demas. Demas se apartó para buscar las cosas de este mundo. En 2 Timoteo 4:10 él dice, porque Demas me ha desamparado, dice, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas ha amado más este mundo. Demas ha tenido más afecto por los bienes de este mundo que por Cristo. Él y otros como él, hermanos, se han extraviado de la fe. Y aquí, como en Judas 3 también, la fe se refiere a ese conjunto de verdades y enseñanzas que nosotros hemos heredado de los apóstoles. Pero para estos apóstatas, hermanos, el oro sustituyó a Dios. El oro pasó a ser su Dios. Y Dios quedó en segundo nivel. Y eso, hermanos, se ve en nuestras vidas. Lamentablemente, cuando nuestro ánimo depende de cómo esté el dinero, cuando nuestra vida espiritual depende de cuánto tenemos, cuando nuestro deseo de servir al Señor depende de cuánto Dios ha llenado nuestras billeteras, es porque el dinero es nuestro Dios, porque tenemos afecto a ese dinero. Fíjense, hermanos, que no solo se volvieron apóstatas, sino que también fueron traspasados de muchos dolores, dice la Escritura. Como un animal que está en un asador, ellos han sido ensartados en sus propias almas y han traído sobre sí aflicción. Una conciencia que los condena. Deseos que no se cumplen, porque el que tiene afecto al dinero, hermano, lucha y lucha, como dice Santiago, y nunca alcanza. Nunca satisface sus deseos. Hermano, y eso nosotros a diferentes niveles lo hemos experimentado. ¿Cuántos años soñamos con tener tal o cual cosa? Logramos tener aquello. Y luego el vacío sigue. Usted sabe, hermano, que en la vida de hombres y mujeres que han logrado grandes logros en su vida, profesionalmente, deportivamente, lo que sea, generalmente después de lograr eso caen en una depresión. Caen en una depresión. ¿Y sabe por qué se produce esa depresión después de haber ganado el oro olímpico? Porque toda su vida giró en base a ese oro.
Y una vez que lo lograron, se dieron cuenta que el vacío en su corazón era aún más profundo. Porque hoy día, hermano, hay niños y jóvenes que son capaces de herir a otros, inclusive de matarse ellos mismos, teniendo riquezas en su casa. Hermano, estos, aparte de apostatar, como les dije, son traspasados de muchos dolores. Una conciencia condenándolos, deseos que no se cumplen, insatisfacción permanente y desilusión. Como el mismo Salmo dice, el Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mientras unos se despiertan en la mañana agobiados porque no alcanzan, otros se despiertan por la mañana agradeciendo y dando gloria a Dios porque pueden respirar, porque tienen paz con Dios. Hermanos, los creyentes debemos buscar a Dios. No debemos buscar el dinero. Los creyentes debemos buscar a Dios, no a las riquezas materiales de Dios. Como David deberíamos nosotros decir, Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaré satisfecho? Cuando despierte a tu semejanza. Cuando yo sea un pequeño Cristo. Cuando yo ya sea conformado a Cristo. Hermano, lo que a mí me debe hacer feliz y gozoso es ver a Cristo en mí, es ver a Cristo en mi vida y darme cuenta que hoy día Él ha puesto nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevos amores. Ha cambiado ese corazón de piedra. Hoy día tengo un corazón de carne, tengo un corazón que late, tengo deseo por servirle y por conocerle más. Señor, voy a ver tu rostro y estaré satisfecho cuando sea conformado a ti. Existe la historia, hermano, de un hombre, y esto lo contó el pastor John MacArthur, no yo, un hombre que es C.T. Studd, que fue una de las grandes estrellas del cricket en Inglaterra en el siglo XIX. Y después de su conversión a Cristo, se decidió por una carrera misionera. Y antes de salir para el campo misionero, él decidió regalar toda su herencia, toda su riqueza. Su biógrafo recogió la historia y hasta donde él podía juzgar, su herencia era de 29,000 libras esterlinas. Pero con tal de dejar un margen de error, decidió comenzar dando 25,000 libras esterlinas. Y un día memorable, que fue el 13 de enero de 1887. Yo cuando leí esto dije, ya, 29,000 libras esterlinas, lo traje a valor actual, lo convertí inmediatamente en peso y dije, bueno, no es tanto, 60 millones de pesos. Pero como buen ingeniero comercial, obviamente, tengo que entender que el valor del dinero en el pasado no es el mismo que en el presente. Así que lo traje a valor presente. 29,000 libras esterlinas el 13 de enero de 1887 equivalen aproximadamente a 6,012 millones de pesos. 6,012 millones de pesos. Gran cifra que él decidió desprender. Emitió 4 cheques, dice, 5,000 libras cada uno, 5 de 1,000 libras, y esto no fue algo tonto de su parte, fue su testimonio público delante de Dios y de los hombres de que él creía en la palabra de Dios como la cosa más segura sobre la tierra, y que el interés de 100 veces que Dios ha prometido en esta vida, para no hablar de lo siguiente, es realidad literal para los que creen y actúan de acuerdo con ella. Envió 5,000 libras esterlinas al señor D.L. Moody, expresando su esperanza de que pudiera comenzar algún trabajo evangélico en Tirot, en el norte de la India, donde su padre había hecho su fortuna. Moody tuvo la esperanza de poderlo hacer, pero le fue imposible. Entonces usó el dinero para iniciar el famoso Instituto Bíblico Moody en Chicago. Envió 5,000 al señor George Mueller, 4,000 para que se usara en la obra misionera y 1,000 entre los huérfanos. 5,000 para George Holland en Whitechapel, para usarse para el Señor entre los pobres de Londres, y 5,000 al comisionado Booth Tucker para el Ejército de Salvación en India.
Otras organizaciones recibieron el resto de las 25.000 libras esterlinas. Su herencia real resultó ser unos miles de libras más de lo que originalmente pensaba. Dio parte de este dinero a otras organizaciones y el resto a su novia como presente de bodas. Para no hacer menos, ella dio también ese dinero. La pareja entonces fue a África como misionera sin nada. Y yo te pregunto a ti, ¿eres capaz de renunciar a tu $1.000.000 por Cristo? Y este hombre renunció a más de 6.000 millones de pesos porque consideró mucho más valioso el servir a Cristo. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de que realmente hay un bien supremo en Dios, es que hay testimonios de hombres que lo han hecho. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Cuando yo traje a valor presente las 29 libras esterlinas, no consideré un factor muy importante, que esas 29.000 libras esterlinas al día de hoy se hubiesen hecho rentabilizar mucho más, y no serían 6.000 millones, serían mucho más. Es como si lo hubiese guardado esas 29.000 y hoy día, ¿cierto?, las saca de acuerdo al poder adquisitivo de ese tiempo. Hermano, volviendo al texto, ya olvidándonos de ese testimonio que es hermoso, estas ofrendas que han sido apartadas y guardadas para ser entregadas cada día al Señor deben ser protegidas. Porque recordemos, son de Dios, no son de nosotros. Y es aquí en donde entramos al siguiente punto en esta enseñanza, que una ofrenda debe ser protegida. 1 Corintios 16:3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. A quienes hubierais designado. Aquí el apóstol Pablo cambia el enfoque. Ya no habla del acto de dar, sino del proceso después de dar. Y esto es profundamente importante, hermano, para que entendamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. La iglesia es responsable de la administración de las ofrendas de Dios. Y en este versículo, hermanos, vemos varios principios de administración de las ofrendas. Y a la luz de la traducción de la Reina Valera, hermano, surgen algunas dudas que son aclaradas cuando revisamos traducciones como la Biblia de las Américas. Ustedes me imagino que tienen su Biblia de las Américas algunos ahí. Pero a primera vista podríamos interpretar el texto de la Reina Valera como que la iglesia designa por carta a los emisarios de estas ofrendas. Pero esto no es lo que dice el texto en griego. Esto es porque es bueno revisar otras traducciones, como la Biblia de las Américas, que dice, y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado. No así la Biblia de la Reina Valera, que dice, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, y ahí está. Podríamos entender que la iglesia designa por carta, pero la verdad es que el idioma original da toda evidencia de que son enviados con una carta, pero la iglesia es quien designa. Por lo tanto, hermano, la iglesia designa a estos hermanos y el apóstol envía con una carta de recomendación. Y esto está en armonía con lo que él ha dicho anteriormente sobre sus finanzas personales. Recuerden ahí en 1 Corintios 9, 7 al 18, cuando dice, ¿quién ha servido alguna vez como un soldado a sus propias expensas? Hablando del mantenimiento de los siervos. Luego sigue diciendo algunas cosas en el verso 11, que me adelanto, dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Es decir, ¿es demasiado si el apóstol como siervo espiritual, bendiciéndolo de manera espiritual a sus hermanos, coseche de ellos un sustento material? No, no es demasiado. Luego dice el verso 12, si otros tienen este derecho, ¿se da cuenta? Sobre vosotros, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, dice el apóstol Pablo. Verso 15 dice, mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y termina el verso 18 al final diciendo, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Fíjense cómo él, en sus finanzas personales, él lleva integridad, él es íntegro. Pablo evita involucrarse en la recolección de la ofrenda.
y en su envío a Jerusalén, él pide que la iglesia de Corintio elija a gente para esa tarea. Y en Macedonia también, en Asia Menor también se eligieron una delegación que llevara el donativo a los santos de Jerusalén. Y de esa forma no se acusaría en ningún momento a Pablo de incrementar sus bienes con los dineros de la iglesia. Aquí vemos, hermano, algo importante. El apóstol Pablo era reverente ante las ofrendas de la iglesia. Para él no era algo simple, para él no era algo administrativo, para él no era algo financiero. ¿Por qué? ¿Por qué evitaba él tocar las ofrendas? Porque protegía el testimonio. Y aquí hay un principio clave, hermano. 2 Corintios 8:20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, escuche bien, sino también delante de los hombres. Pablo cuidaba el testimonio que él tenía, no solo delante de Dios. Él hacía las cosas correctas delante de Dios, pero también delante de los hombres. Kitzmaker señala lo siguiente. Pablo establece un sistema transparente para evitar toda sospecha, mostrando que la integridad ministerial debe ser visible a la iglesia y a la comunidad. Y con esto, hermanos míos, debemos concluir nosotros que no basta con ser íntegros en lo privado. Tenemos que ser irreprochables, tenemos que ser irreprensibles, tenemos que guardar el testimonio porque el evangelio está en juego. En los procesos que ha pasado esta iglesia, desde que yo llegué allá en el año 2008, cuando éramos misión, bueno, ahora no somos muchos más que la misión que era, pero cuando éramos misión, había un hermano que se encargaba de los tesoros. Luego ese hermano, por diversas razones, se fue, se encargó otro hermano de ese tesoro. Luego ese hermano, por razones X, se fue, y ese tesoro hoy día lo está guardando nuestro hermano Antonio, porque yo le pedí a él que lo guardara. Pero hermano, nunca yo he procurado tocar ni un peso de la iglesia. Nunca he procurado contar yo el dinero, guardarlo yo, aunque mi esposa en un momento me dijo, pero hazlo tú. Sí, es algo que es fácil de hacer, entre comillas, para algunos, no para todos, pero no lo voy a hacer, porque yo veo este principio en el apóstol. Él no quería tocar ni un recurso, él no quería manchar el evangelio del Señor Jesús, para que nadie diga que se estaba enriqueciendo con las ofrendas de los hermanos. Y eso, hermano, habla de integridad, eso habla de reverencia, eso habla de cuán importante es guardar el tesoro que es del Señor, porque la ofrenda que se dio es de Dios, no es mía. No basta con ser íntegros, debemos ser irreprochables. No se menciona una lista de hermanos que los de la iglesia de Corintio hayan acompañado, ¿cierto?, al apóstol Pablo en Jerusalén. Ahora, ¿quién fue el hermano escogido por las iglesias para viajar con Pablo y su compañía para hacer entrega de este donativo? No lo sabemos. Pero sí sabemos algo. Claramente, estos hermanos eran hermanos que tenían un muy buen testimonio en la iglesia. Y así lo deja escrito en su segunda carta, hablando de esta misma ofrenda, 2 Corintios 8:18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Fíjense lo que el apóstol dice de este hermano que los acompañó. Este hermano que es alabado en todas las iglesias, alabanza del evangelio en todas las iglesias. Este hombre es una alabanza al evangelio, es un hombre que da gloria a Dios con su vida. No es cualquier hermano, no es el hermano que tiene camioneta, en ese tiempo quizás no es el hermano que tiene carreta, no es el hermano que tiene una yunta de bueyes, no es el hermano que tiene más recursos en la iglesia, no es el hermano más inteligente, es un hermano que da gloria al evangelio. Tiene buen testimonio. Y no solo esto, dice, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros. Y aquí hay otro principio. ¿Quiénes administraban los donativos? Eran los apóstoles. Como lo vemos en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles administraban las ofrendas, pero se escogen a estos 7 hermanos, que al final terminan siendo los diáconos de la iglesia, pero debían ser hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, fíjense lo importante que es
de aquel que guarda el tesoro, que lleva el tesoro, que es estas ofrendas que fueron consagradas en el corazón de cada hermano, que fueron guardadas como un tesoro en su casa hasta el día en que fueron y se las entregaron en el templo o en la congregación en donde haya sido y las entregaron para estos hermanos en Jerusalén. Tiene que ser un hermano con buen testimonio, que guarde, que cuide, que proteja este tesoro que fue ofrendado. Fíjense la implicancia que hay en esto. Fíjense qué privilegio también tuvo este hombre de acompañarlo. Y se trata de esa misma ofrenda. La ofrenda que menciona en 1 Corintios 16, 1 al 4, es la misma que se menciona en 1 Corintios 8 y 1 Corintios 9, 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9, que es recolectada durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo para asistir a los cristianos que estaban empobrecidos en Jerusalén. Por esto que Pablo reunió esos fondos de la iglesia gentiles de 3 provincias, de la provincia de Galacia, de la provincia de Macedonia y de la provincia de Acaya, en donde estaba la iglesia de Corinto. Y aunque ambos pasajes, hermanos, están abordando la misma ofrenda y la misma colecta, están cumpliendo propósitos muy diferentes. En este texto, en 1 Corintios 16, el apóstol Pablo está dando instrucciones prácticas sobre cómo deberían apartar los fondos regularmente, de modo que el que llegara, cómo llegara, ¿cierto? Cómo se administrara, cómo se entregara. Pero en cambio, en 2 Corintios, los corintios, hermano, habían comenzado a dar. Habían comenzado con entusiasmo, pero se empezaron a retrasar en sus dádivas. Y posiblemente los problemas, las situaciones, las vicisitudes de la vida. Y es por esto que el apóstol Pablo les escribe para animarlos a completar lo que habían iniciado. Por lo tanto, hermano, la persona designada que se habría ganado la confianza de los corintios para ser designada por la iglesia, nunca sabremos si fue Bernabé, si fue Lucas o si fue otro colaborador del apóstol. Nunca lo sabremos. Eso quedó en secreto entre Dios y esa persona. Ahora bien, si meditamos en quién es el que recomienda a este hermano ante la iglesia de Jerusalén, o si consideramos la autoridad apostólica de Pablo, el conocimiento de los líderes inclusive de Jerusalén y el deseo que tenía el apóstol Pablo de mantener la unidad eclesiástica entre ambas iglesias, la gentil y la judía, lo más seguro es que el apóstol Pablo es quien haya escrito esta carta de recomendación a estos hermanos gentiles. Pablo recomendando a este hermano que va con la misiva, que va con las ofrendas, como se hacía antiguamente. En el tiempo del apóstol Pablo, hermano, la gente era enviada. Y cuando era enviada, generalmente llevaban una carta, llevaban una credencial, que era esa carta que los recomendaba. Así lo vemos en diferentes textos de la Escritura que no voy a mencionar. Y quisiera hacer solamente un alcance con respecto a las cartas de recomendación. Quisiera hacer una aclaración. Las cartas de recomendación, hermano, no son en cierta manera una exigencia, pero sí son una buena práctica. En el mundo antiguo, las cartas de recomendación servían para presentar a personas que viajaban entre regiones, permitiendo que predicadores y misioneros llegaran a nuevas comunidades con sus credenciales, es decir, con iglesias que los enviaban, que eran establecidas y firmadas obviamente por líderes reconocidos. Y esta práctica, hermanos, se remontaba a los días de los apóstoles, cuando miembros de una iglesia eran trasladados a otro lugar donde existía una comunidad cristiana. Se enviaba una carta de recomendación para asegurar a esa iglesia de que ese creyente en particular estaba en plena comunión con su iglesia y además que no estaba bajo disciplina. Las cartas resultaban especialmente necesarias para personas que no se conocía su procedencia. Recuerden, hermano, que en aquel tiempo no existía Instagram, no existía Facebook, no existía el teléfono, no existía otro medio de comunicación. Por lo tanto, si llegaba un día fulano y se sentaba y decía, yo soy hijo de Dios, ¿y quién lo dice? Bueno, por lo menos hoy día podemos revisar Facebook quizás y decir, este hombre sí lleva una vida confesando su fe a través de Facebook, por lo menos. Pero en ese tiempo no había nada. Por lo tanto, era útil que una iglesia a quienes nosotros reconocíamos y con un líder que respetábamos dijera, este hermano es un creyente. Y por lo tanto, este hermano tampoco está en pecado.
Entonces, esta práctica permitía que una persona que se mudaba de una iglesia a otra, pudiera transferir su membresía mediante una carta que verificaba su estado de plena comunión en la congregación anterior. Sin embargo, también fueron utilizadas estas cartas por los falsos maestros que llegaban a Corinto con cartas procedentes posiblemente de Jerusalén y que a su vez obtenían cartas de recomendación de asambleas antes de partir hacia otros lugares. Es por esto que Pablo en 2 Corintios 3:1 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, escuche bien, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros y de recomendación de vosotros? Porque esos algunos eran los falsos maestros. Por lo tanto, hermano, la práctica reflejaba una realidad práctica de la iglesia primitiva. En un contexto donde los viajes eran frecuentes, pero con una comunicación muy limitada, estas cartas proporcionaban un mecanismo esencial para establecer confianza y verificar la identidad y el estado espiritual de quienes se movían entre comunidades cristianas. Y esto es importante aclararlo, porque el único requisito para ser parte de una iglesia es ser creyente, es tener testimonio, es mantener su profesión de fe intacta, es bautizarse, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Pero bueno, volviendo al tema, hermano, Pablo no impone, Pablo no controla. Pablo lo que hace con respecto a la ofrenda es delegar a la iglesia. Y esto revela una verdad eclesiológica clave. La iglesia local debe participar activamente en la vida del cuerpo. Es por esto que aquí recordamos Hechos capítulo 6, cuando dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿De qué? De que las viudas de los griegos, ¿cierto?, estaban siendo más atendidas que las de los hebreos. Entonces, ¿cierto?, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, se dijeron: no es justo que nosotros descuidemos que la oración y la palabra. Busquen, y ahí está la encomendación: busquen. ¿A quién? A hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y desde el inicio, hermano, la iglesia ha sabido y ha entendido que los recursos de Dios deben ser administrados por hombres piadosos. Porque la labor que estos hombres tenían que desarrollar en la iglesia era simplemente tomar esos platos de comida, en cierta manera, y entregarlos en las mesas. Era una labor de mesero, para que sirvan las mesas, para que entreguen las comidas. Y tú puedes decir: pero esa labor es muy sencilla. Esa labor la puede hacer cualquiera. Podríamos externalizar esa labor. No. 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para que sirvan las mesas. Entonces, hermanos, no podemos decir que es que el pastor es muy grave, es que la iglesia es muy grave. No, desde el inicio la iglesia entendía que las ofrendas eran solemnes. Las ofrendas son de Dios y las ofrendas deben ser tenidas, poseídas y administradas por hombres piadosos. Es que son pocas, es que son muchas, no importa. Nosotros hemos visto, hermano, cómo hay líderes en las iglesias que están absolutamente corrompidas en lo que tiene relación con las ofrendas. En esta iglesia, por lo menos, el pastor de esta iglesia no vive del evangelio, tiene un trabajo secular, aunque la iglesia le da una ofrenda, pero no vive del evangelio. Y por la gracia del Señor es así. Pero hay iglesias en donde siervos han priorizado la lana antes que la piedad. Entonces, vemos, hermano, aquí que hay un requisito. Y el requisito para, en cierta manera, administrar estas ofrendas no es una habilidad, sino que es espiritualidad. Y esto, hermano, es contracultural, ya que el mundo, ¿qué diría? Buscaría a hombres o mujeres expertos en finanzas o administración, buscarían a gerentes de finanzas, pero la Biblia, ¿qué dice?
Busca primero hombres, varones. Segundo, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, que tengan buen testimonio. Samuel Pérez Millos explica: los recursos de la iglesia deben confiarse a hombres cuya vida espiritual garantice su fidelidad, pues administran ofrendas presentadas a Dios. ¿Se da cuenta? Es el mismo sentido. Las ofrendas son de Dios. Nosotros administramos dineros que son de Él. Hechos capítulo 6, verso 3 presenta 3 requisitos fundamentales. Uno es buen testimonio, el segundo es ser lleno del Espíritu Santo y el tercero, poseer sabiduría. Bueno, yo diría que son 4, pero la mayoría de los teólogos no profundizan en el primero cuando dice varones, pero yo lo veo como un requisito. En primer lugar dice que deben ser de buen testimonio, y el griego, hermano, significa fidelidad, significa pureza de carácter. Y así como tener una buena reputación, esta reputación debe verificarse en su hogar. Debe tener una buena reputación en su hogar. Debe tener un buen testimonio en su hogar. Debe tener buen testimonio con sus vecinos. Debe tener buen testimonio en su trabajo. Debe tener buen testimonio dentro de la congregación. Un hombre de buen testimonio, hermano, debe tener una buena reputación tanto en los miembros de la iglesia como quienes están fuera de la iglesia. La iglesia, hermano, no debe elegir diáconos únicamente por su apariencia física o por su apariencia piadosa en los cultos. No, este hermano mire cómo se viste, este hermano escuche cómo ora, este hermano escuche la alabanza, vea cómo predica este hombre. No, realmente es un hombre piadoso, no. Eso es apariencia. La piedad se ve en el hogar, la piedad se ve en la vecindad, la piedad se ve en el trabajo, sin verificar su conducta real. Muchas personas pueden parecer santas durante el servicio, pero actuar de manera completamente diferente en su hogar. Por esto, hermanos, los candidatos deben ser sometidos a prueba primero, como dice la Biblia con respecto a los diáconos, que al final vienen a ser diáconos, para verificar que califiquen para poder ejercer esa función. Además, dice la Escritura que deben ser llenos del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo, hermanos, se entiende como el dominio pleno que ejerce la persona de Dios en ese creyente. Y es decir, están completamente, constantemente, plenamente siendo influenciados por el Espíritu Santo. Su vida es llevada por el Espíritu Santo porque han rendido completamente su vida a Dios y viven bajo el control e influencia del Espíritu Santo. Lucas indica específicamente que el requisito para los diáconos en Jerusalén consistía en la plenitud del Espíritu, como dice Hechos 6:3. Y esta plenitud lo que refleja finalmente es una grandeza de carácter en la perspectiva espiritual y dedicación personal. Por ejemplo, Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo que fue escogido como diácono. Dice Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego, un poco más adelante, en el capítulo 7, verso 55, vemos algo que demuestra esta llenura. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Solo quienes están llenos del Espíritu Santo pueden ser sensibles a los principios de Dios, a los principios de su palabra, y también pueden ser sensibles a las personas, a la necesidad de las personas. Pueden mostrar compasión, pueden mostrar a Cristo en esa compasión, sin explotar a aquellos que necesitan, sino más bien sirviendo a aquellos que necesitan. La diaconía, hermano, es un servicio que brota del amor, y sin la llenura del Espíritu Santo no puede haber ese servicio eficaz en amor. Por eso un diácono es aquel que es un mesero, es el que sirve las mesas, es el que siempre está dispuesto, es el que se arrodilla primero y limpia lo que fue ensuciado, es aquel que está dispuesto y es compasivo con aquel que necesita. Y finalmente dice lleno de sabiduría. Y la sabiduría, hermano, lo que implica es una capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto y manifestarse y mantenerse firme en sus convicciones. Estos requisitos, hermanos, sugieren que la función de los diáconos abarca más que una simple organización y la distribución de alimentos. Se les encargó resolver conflictos
muchas veces que se generaban en los momentos que eran repartidos los alimentos. Se les encargó también muchas veces proporcionar un consejo bíblico al atender a quienes han sufrido dificultades en el momento de servir estos alimentos. Se le encargó quizás el consuelo cuando es servido este alimento a quien necesita una palabra de consuelo. O sea, hermano, no puede ser cualquier hombre el que administre las ofrendas de una iglesia. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, que los requisitos de Hechos 6:3 concuerdan bien con los especificados en 1 de Timoteo 3:8-9, donde se exige que los diáconos sean de una mente seria, de una lengua, no de una lengua doble, no dados a mucho vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. Además, el apóstol Pablo enfatiza que deben ser probados primero y entonces deben ejercer el diaconado si son irreprensibles, sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos, que gobiernen bien sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado, dice 1 Timoteo 3:10, porque los que han ejercido bien el diaconado se ganan para sí mismos un grado honorable. Por lo tanto, hermanos, los diáconos necesitan competencia en tareas administrativas. Pero finalmente, hermanos míos, no cualquiera puede tocar lo que es santo, porque la ofrenda no es un dinero, es un acto sacerdotal del pueblo de Dios, es el ejercicio de nuestro sacerdocio. Es cuando nosotros apartamos en casa, disponemos en nuestro corazón, guardamos esa ofrenda y venimos a la casa de Dios a entregar esa ofrenda. ¿Cómo es posible que cualquier hombre sin ninguna piedad, sin ninguna espiritualidad, sin ninguna reverencia ante el tesoro de Dios guarde ese dinero en cualquier lugar? Ahí no hay decoro, ahí no hay reverencia, ahí no hay honra. Por esto que deben ser hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Hay varios ejemplos, hermanos, que quisiera mencionar, porque ya se me ha acabado el tiempo, de quienes no guardaron reverencia hacia las ofrendas dedicadas a Dios. Y el primero de ellos, yo creo que a usted se le viene a la memoria, son los hijos de Elí. Eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, lo dice 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Luego más adelante en el verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuál era el pecado de estos hombres? Que menospreciaban lo que el pueblo había entregado como ofrenda. Lo tenían en poco. Su falta de reverencia, hermanos, se manifestaba en la manera en que trataban las ofrendas del pueblo. De aquel judío que en su casa había dedicado esa ofrenda a Jehová, la había llevado al templo. Estos hombres sacaban de la grosura, comían más de lo que debían comer, pisoteaban y hollaban las ofrendas que el pueblo traía con reverencia. El pecado, hermano, era grave ante Jehová. Utilizaban un sistema corrupto donde sus siervos tomaban porciones de carne cruda antes de que se quemara la grasa. E incluso exigían carne adicional bajo amenaza para tomarla por la fuerza. El pecado era grave ante Jehová, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dios mismo le reprochó a Elí lo siguiente en 1 Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado, dice, a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Por qué has hollado? ¿Por qué has pisoteado las ofrendas de mi pueblo que yo mandé, y a la vez has honrado a tus hijos? Aquí hay una inversión de prioridades, hermano, que muestra que hay un corazón no temeroso del Señor, que no honra al Señor. Hollar los sacrificios, hermanos, es despreciar lo consagrado. Hollar los sacrificios significa pisar la institución como algo ruin y despreciarla como algo a lo que se odia, estar atado. No me gusta la iglesia, no me gusta estar atado a la ofrenda, no me gusta tener que servir a esta iglesia, por lo tanto yo pisoteo esta institución. Los hijos de Elí, hermano, no simplemente cometían actos desordenados, su conducta expresaba un rechazo deliberado a la santidad que Dios había establecido en su pueblo.
Mostraban al máximo desprecio a las ofrendas del Señor al saquear violentamente las ollas en las que estaba escrito santidad a Jehová, apropiándose de la grasa que Dios había ordenado quemar en su altar. Pero además el pecado de Elí era que honraba a los hijos. Y eso, hermano, significa que había falta de disciplina paternal. No era una responsabilidad de la mamá, era una responsabilidad de Elí como sumo sacerdote, pero primero como pastor, como padre de sus hijos. La segunda acusación apunta directamente al padre Elí. Al no castigar la insolencia y la impiedad de sus hijos, Elí había preferido ver las ofrendas deshonradas por la profanación que antes ver a sus hijos deshonrados por esa censura legal. Los que permiten, hermano, que sus hijos anden en caminos malos, sin usar la autoridad que Dios les ha dado para refrenarlos y para castigarlos, y en efecto honran a sus hijos más que a Dios, al valorar más la reputación de sus hijos que la gloria de Dios. Y esto, hermano, es un solo problema: infidelidad. No es fiel. Elí dejó de ser un siervo fiel. Dejó de ser un hombre de buen testimonio. Dejó de ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Dejó de ser un hombre lleno de sabiduría. La comparación es devastadora, hermano, porque ambas acciones revelan la misma raíz: la preferencia por intereses personales sobre la honra de Dios. Los hijos hollaban lo sagrado para enriquecerse, y Elí toleraba esto para evitar un conflicto familiar. Uno profanaba directamente y otro profanaba indirectamente al permitirlo. Hermano mío, tú que eres varón, tú eres el encargado en tu hogar de que no se oye los sacrificios al Señor. Tú eres encargado en esta iglesia de que el joven no oye el sacrificio o las ofrendas que se han dado al Señor. A los que Dios responde con una promesa, hermano. En el siguiente versículo, en el versículo 30 del capítulo 2 de 1 Samuel, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tú, Elí, que quisiste tener en poco mis ofrendas, permitiendo que tus hijos hollaran mis ofrendas, permitiendo que aquello que ese judío israelita había llevado en una acción de devoción, de agradecimiento a Dios, tus hijos hayan pisoteado. Advertencia al tesorero de la iglesia, porque estás guardando las ofrendas del Señor. Entonces, tú lo tuviste en poco, yo te tendré en poco a ti. Es una advertencia, hermano, a los que deshonran a Dios. La consecuencia es inevitable. Sin importar el rango sacerdotal, sin importar la familia, Dios te va a tener en poco. Así que, hermanos míos, no solo el mandato o la instrucción está en saber cómo dar, sino en saber cómo la iglesia debe guardar ese tesoro, porque estamos administrando las ofrendas de Dios.